Ahora o sea, en esta me figura lleno. Cuando se corte, ya la otra va a estar cargada porque se carga rápido. Ah, bueno. Es la ventaja de tener dos baterías. Bueno, seguimos entonces donde estábamos. Seguimos. Espera. Estábamos en la cuestión de... Vos me preguntaste si era cíclico. Si era cíclico y si se vendría en otro gobierno nacional, y usted me había dicho que... Es cíclico en lo económico. Eso. Pero no en la construcción de conciencia. Y esto se ve claramente en el kirchnerismo. O sea, es cíclico porque yo estaba en que este fue un proceso en todo el mundo de destrucción de la conciencia, de las conciencias nacionales, no de los nacionalismos, para ponerle un nombre, para diferenciar entre el nacionalismo profundo, la conciencia nacional, otro apartado, otro día. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia nacional y chauvinismo barato? ¿Me entendés? Lo que ellos apuntan es a la construcción de conciencia nacional profunda de los pueblos, de las naciones. Y en algunos casos construyen chauvinismo. Por ejemplo, en Europa lo que hay hoy no es nacionalismo, es chauvinismo. O sea, cuando a mí me molesta un inmigrante porque me quita trabajo, ¿me entendés? Lo que estoy haciendo es encerrarme en mi casa para proteger el trabajo. Pero me interesa un cuerno. ¿Qué puedo preservar yo de los recursos naturales y desde mi nación contribuir al mundo? De aquel enorme continentalismo que hablaba Perón. Sí, primero entramos en la etapa de las naciones y después vamos a entrar en la etapa continental. Pero ¿cuál era esa conciencia nacional que entra en la etapa continental? Una conciencia profunda de los valores de cada pueblo y de los recursos naturales de cada nación, aportándole al mundo para resolver las desigualdades del mundo, entre ellas el hambre del mundo. ¿Entendés? Entonces hay una tremenda diferencia entre lo que es chauvinismo, de lo que fue la conciencia nacional que el peronismo quiso aportarle, primero al país y después al mundo, lo que quiso aportar Perón. Entonces estábamos en la etapa que yo te decía, ¿qué puede el neoliberalismo? Estamos en una etapa de concentración enorme, de 40 familias, te decía, que concentran la riqueza global de una manera totalmente desproporcionada y que ha construido este éxodo masivo de los pueblos porque no tienen trabajo, por la desocupación creada por la concentración, que llegamos a una etapa de crisis global muy profunda. Vos decís, ¿es una crisis económica la que produjo el capitalismo en el estado que está hoy, que es el capitalismo financiero? Sí, es una crisis económica, porque si desarrolla solamente un pedacito de la sociedad y concentra la riqueza en un pedacito de la sociedad, pero no resuelve el tema del hambre, el tema del trabajo, que es la dignidad de los pueblos, entonces no está resolviendo, el neoliberalismo no está resolviendo. Entonces cada tanto entran en crisis muy profundas, entran en crisis de distribución de la riqueza y se producen estos fenómenos cíclicos donde los pedazos de la sociedad que quedan afuera reclaman su participación y vuelven. Ahora, vuelven con conciencia nacional. No, vuelven a pedir un pedazo que le corresponde a la tajada que se le están llevando. Pero una vez que se conforman con la tajada, como no hubo construcción de conciencia, se creen ya con el poder suficiente como para parecerse a los ricos y vuelven a aportar la posibilidad de que los neoliberalismos vuelvan. Esto nos pasó a nosotros en los 12 años de kirchnerismo. La conciencia nacional estaba destruida, nosotros distribuimos dinero, hicimos distribución de la riqueza, dimos muchísimos derechos, una ampliación de derechos fenomenales, pero no hubo trabajo en la construcción de conciencia. Esto es lo que hizo que los pueblos, o nuestro pueblo, te digo los pueblos, te hablo de América Latina, entre ellos nuestro pueblo, no supiera que en realidad lo que les molesta al imperio no es distribuir la riqueza. Lo que le molesta es la posibilidad de que venga un movimiento nacional que construya conciencia y que el neoliberalismo no vuelva nunca más. Esto es lo que nos pasó y esto es lo que hay que corregir. Nosotros vamos a volver probablemente, seguramente vamos a volver, pero si volvemos
sin ese trabajo profundo en la construcción de conciencia nos va a volver a pasar lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque las capas medias, sin conciencia, cuando se sienten con la panza llena y el bolsillo un poquito de plata, vuelven otra vez a querer parecerse a los poderosos. Hay muchos trabajos filosóficos en este sentido, ¿eh? Am Chomsky es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo trabajó el imperio en la destrucción de la conciencia? Este es un fenómeno largo que nace en esta etapa del capitalismo tan concentrado. O sea, cualquier productor de bienes masivos de consumo, para imponer su producto, necesita crearte la necesidad de su producto. Para crearte la necesidad de su producto, tiene que destruir conciencia en el sentido de todo aquello que consumían antes, que era nacional, de fabricación local. Tienen que crearte de que eso no sirve. De que lo que sirve, de lo que te va a hacer exitoso, de lo que te va a hacer bien, es eso. Yo soy profesor de historia en un bachillerato libre. Y el otro día una alumna llegó y me dice: profe, mi hija ya habla, dice 4 palabras. ¿Y cuáles son las 4 palabras que dice? Mamá, papá, teta y coca. Así fue, así empezó este proceso. Creando una necesidad de un producto artificial. Es tan profundo la elaboración de la estructura propagandística que después se dieron cuenta que pueden avanzar no solo metiéndote producto y destruyendo otros, o sea, los jugos naturales, el agua, todo lo que consumían los pueblos para crearte esa necesidad, que hoy, una vez que lo lograron, se dan cuenta que pueden avanzar más y pueden ponerte hasta presidentes. ¿Cómo revertir esto? Estamos muy lejos de poder lograr... Solamente en un proceso muy largo. Solamente en un proceso muy largo de construcción de conciencia. El día que los militantes se den cuenta que es mucho más importante la construcción de conciencia que repartir una caja de leche, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, pero si al lado de la caja de leche o el pedazo de pan no va a incorporar a la conciencia, ese pedazo de pan, esa caja de leche, tiene la vida que dura el pedazo de pan o la caja de leche. Entonces, bueno, ¿y la construcción de conciencia cómo se hace? Y creando estructuras sociales y políticas, organizativas, que se dediquen a eso, a crear conciencia. Y que en la construcción del poder popular, que normalmente cuando nosotros hablamos de construcción de poder estamos pensando que es construcción de poder electoral, que no tiene nada que ver con construcción de poder popular. Si nosotros esa construcción de poder popular no va atada a un trabajo interno, intenso en la construcción de conciencia, ese poder popular es efímero, no existe. ¿Es rápido? No es rápido. Es un proceso. Como no está claro esto, en general toda la militancia de toda América Latina está detrás de la inmediatez de las conquistas sociales o de las conquistas de derechos o de las conquistas de alimentos, pero no en el avanzar en la construcción de conciencia. Es muy profundo el tema y es muy desigual la pelea. Porque la pelea esa la recibimos, los mensajes de ellos los recibimos las 24 horas del día de los 365 días del año, a través de los medios, a través de la televisión, a través de las redes. Y nosotros podemos llegar a 1 o 2 compañeros cuando ellos llegan a través de todos esos instrumentos a miles y miles. Entonces, totalmente desigual, es cierto, es totalmente desigual. ¿Es muy largo? Es largo. ¿Es imposible? No es imposible. ¿Es posible? Es posible. Pero en un proceso donde el eje y el objetivo
de la construcción del poder popular sea ese. Pero me perdí, no sé a dónde íbamos. No, es que me gustó, además yo lo cerraría acá, pero